Amós capítulo 3, versos desde el 1 hasta el 8. El rugido del león. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en esta ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Oremos. Señor, una vez más nos presentamos delante de ti, reconociendo, Señor, dos cosas: nuestra debilidad ante tu palabra. ¿Quién podrá ser suficiente para proclamar tu verdad? Pero al mismo tiempo, Señor, reconocemos tu misericordia, tu fortaleza, tu provisión. Por eso clamamos a ella, Señor, para que nos asista en esta mañana. Ten misericordia del predicador, que sus debilidades no sean un impedimento para que pueda proclamar tu palabra con claridad, con autoridad. Pero al mismo tiempo, Señor, ten misericordia de los oyentes, en especial de aquellos que están en este lugar y van camino a la condenación. Ayúdanos, oh Señor, a entender que tú eres un Dios justo, que tú eres un Dios misericordioso, que anuncia tu juicio, para que nosotros podamos reflexionar y venir en fe y arrepentimiento delante de ti. Háblanos, porque necesitamos que nos hable por medio de tu palabra. Estos favores te los pedimos por Jesús. Amén. Uno de los deseos más grandes de todo beisbolista, de todo pelotero en las grandes ligas, es poder producir carreras, ayudar a su equipo para que pueda ganar juegos de béisbol. Sobre todo cuando están en el home, cuadrados para batear. Su mayor anhelo es poder dar un cuadrangular. De hecho, algunos tienen un baile, un movimiento, una manera particular de correr cuando dan un home run. Hace algún tiempo, específicamente en el año 2013, un pitcher de las grandes ligas llamado Mariano Rivera se pensionó, se retiró del béisbol. Y es costumbre, cuando van pasando por los diferentes equipos o diferentes estadios, que le hagan un regalo. Me llamó la atención que cuando él se pensionó o se estaba retirando ya de las grandes ligas, los Mellizos de Minnesota le hicieron un regalo. Le regalaron una mecedora. Y usted dice, ¿y qué de especial tiene una mecedora a un multimillonario pelotero que se está pensionando de las grandes ligas? Esta mecedora tenía dos particularidades. Tenía un letrero que decía: la mecedora de los sueños rotos. Y la segunda particularidad es que fue hecha con bates rotos que el propio Mariano Rivera, el pitcher de grandes ligas, había roto al equipo de los Mellizos de Minnesota. Cada bate de eso, cada pieza de esa mecedora era un bate que un jugador de ellos se había parado soñando con dar un cuadrangular, pero tuvo un impedimento. Mariano Rivera estaba pichando y había roto aquel bate.
manteniendo la distancia. Esto es lo que este pasaje nos está mostrando. El pueblo de Israel, específicamente la parte del norte de Israel, está presumiendo sus abundancias. Ellos están en paz, ellos están en riquezas, ellos están en mucha provisión económica, como decíamos en los sermones pasados y vamos a ver más adelante, camas de marfil. No tienen una necesidad de que se le hable cosas negativas, no quieren escuchar la palabra de Dios. Pero concomitantemente con esa abundancia material, con esa paz social, el pueblo está caracterizado por la injusticia, por la inmoralidad, por la idolatría, por el paganismo, constantemente rechazando la palabra de Dios. Como lanzador, Amós se ha propuesto venir de parte de Dios a anunciar el juicio de Dios para estas naciones. Y él habla aquí de un león que está rugiendo, un león cuya fauce está abierta, con una presa que no va a detener escapatoria. Y este pasaje lo que nos muestra es que el Dios Todopoderoso, que fue capaz de liberar al pueblo de Israel, a este mismo pueblo, de la esclavitud egipcia, es el mismo Dios Todopoderoso que por medio del anuncio de sus profetas, o de su profeta, en el caso de Amós, va a traer juicio sobre la nación de Israel. El mismo Dios poderoso, misericordioso, que liberó al pueblo de Israel, Amós les está diciendo, es ese mismo Dios que va a destruir esta nación, pero Él no lo va a hacer sin antes anunciarlo por medio de sus profetas. ¿Cuál es el contexto? La nación de Israel está en una corrupción desenfrenada. La adoración está corrompida. La importancia primordial de la nación es buscar riquezas, buscar su propio bienestar, desprecio a los demás. El pobre, el menesteroso está siendo despreciado, desprecio a los derechos de los demás, promoción de la inmoralidad, los profetas siendo corrompidos en la parte norte de la nación de Israel. Un rey llamado Jeroboam II, inmoral, malvado, negado a escuchar la voz de Dios. Estafas en todas las clases sociales, menosprecio a los demás, en los tribunales, en las transacciones, en todo el pueblo está apartado de parte de Dios. Un pueblo sumido en la complacencia espiritual, con el agravante que han hecho un Dios a su imagen y semejanza. Hermano, qué parecida es la condición espiritual de la nación de Israel a la condición que nosotros estamos viviendo. El mundo ha tratado de silenciar la voz de Dios. El mundo se ha dedicado en sentido general a la inmoralidad, al egoísmo, a la búsqueda de los bienes materiales a cualquier precio. Por eso entendemos que este pasaje toma relevancia para nosotros en el día de hoy. Porque al igual que ellos, nuestra sociedad está pasando por las mismas necesidades, por las mismas precariedades. Y debemos ver este pasaje como un incentivo a no cometer los pecados que estas naciones cometieron y volvernos a Dios, entendiendo que así como Dios juzgó a Israel, ha de juzgarnos a nosotros. Lo primero que quisiéramos ver es que Dios anuncia su juicio presentando al acusado. Dios anuncia su juicio y Él presenta al acusado. ¿Cuál es el acusado? Israel, su propio pueblo. Y va a ser juzgado, va a ser condenado a pesar de las misericordias que Dios tuvo para con ellos. Léalo conmigo, por favor.
Abra su dispositivo, encienda su Biblia, léala conmigo. Versículo 1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Amós está juntando la nación como una sola, la parte del norte y la parte del sur. Y él está diciendo: escuchen, Dios va a hablar. Constantemente en el libro de Amós nosotros estamos viendo que Dios llama a que se le ponga atención. Capítulo 3, verso 1 dice: oíd esta palabra que Dios ha hablado contra vosotros, hijos de Israel. Capítulo 4, oíd esta palabra, vacas de Basán. Capítulo 5, oíd estas palabras que yo levanto sobre ustedes. Oye, escucha, detente para escuchar lo que Dios tiene que decir. Hermanos, ¿qué se necesita para escuchar? Es una acción pasiva. 2 orejas, 2 oídos tenemos. Oigan, deténganse, Dios va a hablar. Dios tiene acusaciones serias contra ustedes. A pesar del amor de Dios, mira cómo dice el pasaje: hijos de Israel. Ustedes son los hijos de Israel, pero ustedes no están escuchando a su padre. Su padre hoy está aquí para decirle algo. Dios ha tenido misericordia. ¿Quiénes eran ellos? ¿De dónde salió este pueblo? ¿Cuál es el origen de este pueblo? Versículo 2. A vosotros he conocido de todas las familias de la tierra. A vosotros, versículo 1, parte B, hice subir de la tierra de Egipto. Solamente a ustedes yo los he escogido como nación. Solamente a ustedes yo he tenido ese trato especial con ustedes. ¿Cuál es la razón? Hermanos, la misericordia y la provisión de Dios. ¿De dónde salió el pueblo de Israel? Génesis capítulo 12, versículo 1 y 3. Hay un hombre idólatra perdido en la idolatría en una ciudad llamada Ur de los Caldeos. Dios le llama y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela a una tierra que yo te voy a mostrar. ¿Cómo se llamaba aquel hombre? Abraham. Y de él hizo una nación grande. Versículo 12, Génesis 12. Haré de ti una nación grande y será bendita, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Génesis capítulo 28, versículo 13. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti. El pueblo de Israel, a pesar de su insignificancia, Dios lo escogió entre las demás naciones. ¿Para qué? Para tener una relación de cercanía, de intimidad con aquel pueblo. Solamente a ustedes yo os he escogido. Dios escogió a aquel pueblo, pero no simplemente los escogió. Dios los adoptó como su pueblo. Hijos míos. De las 10 tribus, más 2 de Judá, las 12 tribus fueron escogidas como un solo pueblo para Dios. Jehová es su Dios. Pero al mismo tiempo nos habla de redención. ¿Qué hizo Dios con ellos? Dios les rescató de la esclavitud que tenían cuando estaban en Israel. Cuando Israel estaba en Egipto. Hermanos, ¿usted ha pensado en eso? Ellos no eran nada, polvo de la tierra. El látigo estaba en sus espaldas. No tenían identidad, no tenían recursos, eran esclavos económicamente, espiritualmente no podían adorar a Dios, pero al mismo tiempo una esclavitud física. La vida y la muerte estaban en manos del pueblo de Egipto para con ellos. Y Dios les rescató. ¿Qué esperaba Dios de ellos? ¿Qué esperaba Dios que ellos debían hacer? Ante aquella gran misericordia que Dios tuvo para con ellos. No fue que Dios le alquiló una guagua y los movilizó desde Egipto hacia la tierra prometida y pagó el costo de transportación.
con mano poderosa. Un hombre llamado Moisés, saliendo de un desierto, va y le dice a Faraón: deja ir al pueblo. Y quizás no de esta manera, porque él era tartamudo. Dice Yahweh, tartamudo. Y usted se imagina la cara de Faraón, el imperio. ¿Con quién tú estás contando para venirme a hacer esa solicitud? Con mano poderosa, 40 años siendo sostenidos en medio de un desierto. Ustedes conocen a un señor que anda vestido de rojo con una máscara trepando paredes, llamado Spider-Man. Peter Parker es su identidad, o más bien él es Peter Parker. Él tiene un tío y su tío le dio un consejo. Le dijo: Peter, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y cada vez que había algo que él quería dudar o dejar el heroísmo, él se acordaba de aquellas palabras de su tío: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Un gran poder manifestado para aquel pueblo, una gran misericordia de Dios para ellos, una gran redención, un gran amor, una gran provisión de parte de Dios para ellos. Demandaba otra actitud de ellos: que ellos fueran la luz para las demás naciones paganas, que ellos respondieran en misericordia. Nadie en la historia de la humanidad fue llamado el pueblo escogido de Dios aparte de Israel. Piensen, solamente a ellos amó Dios de manera particular como su pueblo. Ahora, hermanos, al igual que ellos, nosotros podemos malentender la misericordia de Dios, menospreciar la redención de Dios. La redención de Dios, la misericordia de Dios, no es un cheque en blanco para que tú peques. La provisión de Dios no es un cheque en blanco para yo hacer lo que yo quiero. Como Dios me ama, me perdona, yo no voy a asumir mi responsabilidad. De hecho, hay algo que me pasó mientras yo estaba escribiendo el bosquejo de este sermón. No me di cuenta, y después que lo imprimí, vi que en una de las partes Dios estaba escrito con D minúscula. Parece que el corrector lo puso así. Dije: no, espérate, Dios es con D mayúscula. No encontraba un lapicero, un lápiz de carbón, y aquí lo puse Dios con D mayúscula. Quizás ese sea tu caso. Tú no puedes ver el nombre de Dios escrito con D minúscula, pero más importante que cómo se escribe el nombre de Dios es que viva de acuerdo a la norma que ese Dios te dicta. Y vino una reflexión a mí: ¿honro yo esa D mayúscula? ¿Vivo yo conforme a la D mayúscula? El pueblo de Israel no estaba haciendo eso. Ellos tenían la capacidad de recordarse que eran el pueblo, las victorias de Dios, los privilegios de Dios. Pero Amós ahora le está diciendo: causa y efecto, Dios está de pie. Su misericordia demanda una respuesta. No solamente Dios los está acusando, ahora el profeta da un paso de avance. Él va como un fiscal a enumerar las acusaciones. Versículo 2, parte B. Dios anuncia su juicio al presentar los cargos contra Israel. No es una murmuración, no es un chisme. Hay evidencias de que van a ser destruidos, de que han pecado seriamente. Por lo tanto, Dios anuncia su juicio presentando los cargos contra Israel. Hay cargos que van a ser enumerados. Hermanos, y reflexiona por un momento. No es un juez, no es un fiscal cualquiera. Es Dios que está acusando.
Es Dios que está hablando a través del profeta. Él es el que tiene acusación contra ellos. Es contra la ira de Dios que ellos están en pie. O sea, es fuerte eso. No es un horóscopo que le van a leer. Es una sentencia escrita, dictaminada por Dios, por su creador poderoso, que destruyó en un solo acto a todo el ejército egipcio. Los eliminó de la faz de la tierra. ¿Qué tiene que decir Dios? ¿Cuál es la acusación? Versículo 2, parte B. Os castigaré por vuestras maldades. Y aquí Él anuncia dos cosas. No solamente anuncia los juicios, sino que los ilustra. 7 preguntas cuya respuesta es no. Usted la lee y ya sabe la respuesta. Yo les voy a hacer la pregunta y la respuesta es no, para que la pongan todos, la pongan buena. No argumenten, la respuesta es no. Versículo 3, léalo conmigo. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin tener ya la presa en la boca? ¿Dará el leoncillo el rugido desde su guarida si no hubiera alguien apresado en esa cueva? ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber un cazador que la haya puesto? La trampa. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Cerrará la trampa si alguien no metió el pie, si un animal no cayó? Versículo 6. ¿Se tocará la trompeta de la alerta en la ciudad y no alborotará el pueblo? La alarma de que no van a invadir. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Jehová no haya hecho? Todo lo malo cuanto ha existido, todo lo juicio, el juicio, aquí es sinónimo de maldad. Dios lo ha permitido. Dios está visitando a su pueblo, pero no es una visita de cortesía, no es una visita para celebrar un cumpleaños, es el juicio que Él tiene. Él está presentando cargos y Él los está ilustrando. Mira cómo dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Puede el pueblo de Dios caminar, tener un encuentro? Ustedes pueden decir que andan en comunión con Dios, viviendo en su pecado. Y de hecho el profeta viene de parte de Dios porque tiene comunión con Dios, pero al mismo tiempo la nación está en contubernio con el pecado, andando con el pecado. Pero al mismo tiempo Dios es presentado como un león que tiene un zarpazo. Yo no sé si usted ha escuchado acerca del rugido de un león, pero es uno de los animales, de los sonidos más fuertes que hay. Un león puede rugir y su sonido se puede escuchar a más de 8 kilómetros. De tan fuerte que es el rugido del león. Yo recuerdo una vez, siendo joven, mi madre está aquí, y cercano a nuestra casa había un señor que tenía un perro pitbull. Tito se llamaba el perro. Cuando ella decía, se soltó Tito, todo el mundo era a cerrar, las madres a recoger sus hijos. Enemigo mortal de los gatos. Él agarraba un gato y fácilmente lo mordía y le daba tan izquierda derecha, se le acababan las 7 vidas al gato. Una noche estaba oscuro y yo iba a visitar a mis vecinos, y yo veo esta sombra y veo un perro, pero digo un perro viralata, digo perro, y el ladrido fue. Mi corazón se enfrió, pero dije, wow, pero este viralata está poderoso. Pero cuando entré a la casa de mis amigos estaban todos asustados. Y yo dije, ¿qué pasó? No, que Tito está suelto. Ahí fue que a mí se me aflojaron las rodillas. Porque yo me había enfrentado sin proponérmelo a Tito y había sobrevivido. Hermanos, aquí no es un perro pitbull. Aquí es Dios que está hablando y la ilustración es seria. Cuando el león abre la boca, hay un cadáver que va a salir. El león ruge y la gacela va a dejar de existir.
Serio. ¿Ha de rugir el león de balde? ¿No está el león en la caza, en el acecho? Sus garras preparadas, su actitud, su estómago vacío. Esta ilustración es cruenta. El ave que cae en la trampa. Hay una trampa y esa ave está quizás siendo incauta y va camino para ser atrapada. ¿Qué nación es aquella que escucha una alarma de misiles, de guerra, de bomba y se queda celebrando, se queda viendo televisión? La trompeta está sonando. ¿Ustedes van a quedarse tranquilos? Todos y cada uno son juicios que anuncian calamidad, que anuncian sufrimiento. Piensen por un momento. Amós está pasando quizás por el parque de la ciudad, viendo los columpios, y él sabe que Dios va a destruir todo su pueblo, todo ese pueblo, sus familias, sus amistades, con el agravante de que ellos no van a arrepentirse. Él sabe que van a rechazar la palabra de Dios que les está advirtiendo. Piensa por un momento cuando Abraham se para en la montaña y mira hacia Sodoma y Gomorra. Probablemente una ciudad hermosa, probablemente una ciudad al lado de un río, y ahora lo que hay es humo. Ahora lo que hay es hedor a azufre, porque Dios en un solo acto destruyó aquellas dos ciudades. Dios, si hay algo que usted no va a encontrar en las Escrituras, es que Dios relajara con alguien. Piense en esto, Dios nunca relajó con nadie. Y relajó Dios con Abraham. Él es amor, pero también Él es fuego consumidor. Lo que pasa es que nosotros nada más queremos aceptar la misericordia, el amor, la ternura. Como el pueblo de Israel, somos salvos, comimos maná, nos alimentó con aves de los cielos, destruyó a nuestros enemigos que eran pecadores. Pero hay algo, ellos están comportándose como las naciones cananeas, como los enemigos del pueblo de Dios. Por lo tanto, Dios les va a dar el mismo castigo. Estas preguntas apelan a un juicio claro, apelan a una desobediencia que ellos han llevado a cabo y no están dispuestos a arrepentirse. Acompáñame a Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 12. Jesús ilustró esta situación. Versículo 1, Evangelio de Marcos, capítulo 12. Escucha esta parábola. Comenzó Jesús a decirles por parábola: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiesen de ellos del fruto de la viña. Mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Versículo 4, Marcos 12. Volvió a enviar a otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos. Golpearon a unos, matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, le envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra.
Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Oiga la pregunta, versículo 9. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Qué le harían a estos labradores? Si fuera tú el dueño de la viña, que mataron a todos los emisarios y mataran a tu único hijo, ¿qué tú harías con esos viñadores? Y ahí está la respuesta. Versículo 10. Ni aún esta escritura habéis leído. La parte B del versículo 9. Vendrá y destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesús les está diciendo claramente que Él es el Mesías, que Él ha tenido misericordia de Israel una y otra vez. Les dice, proféticamente estaba anunciado. Joel habló contemporáneo a Amós. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Se arrepintieron? Versículo 12, Marcos 12. Procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero tenían miedo de la multitud y dejándole se fueron. ¿Qué querían hacer? Lo que le faltaba, completar la parábola. El hijo está aquí, vamos a completar la parábola, vamos a matarle. Y de hecho lo hicieron. No había la intención de arrepentimiento, a pesar de toda la misericordia. Pero hay algo claro, Dios está diciendo que es Él el causante del juicio que ha de venir. No podemos separar la bondad de Dios, la misericordia de Dios, sin el juicio de Dios. Usted ve personas en las redes, bendecida forever, hashtag princesa de Jesús, la niña de sus ojos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es el Dios de la lluvia, Dios es el Dios de la sequía, Dios es el Dios de la misericordia, Dios también es el Dios del juicio. Dios es el Dios que perdona el pecado, pero Dios también castiga el pecado. La principal preocupación de Amós es que Amós conoce a Dios. Él sabe la seriedad del juicio. Y hay algo interesante, Amós no está contento con lo que va a pasar. Él no es como Jonás. Jonás no quiere predicar en Nínive porque él tiene la percepción acertada de que ellos se van a arrepentir ante el inminente juicio de Dios. Él no quiere predicar para que ellos reciban la condenación. Pero hay algo contradictorio. Jonás habla y los gentiles malvados, los ninivitas, se arrepienten. Pero aquí Amós habla al pueblo escogido de Dios, al pueblo que comió del maná, al pueblo que vio la mano poderosa de Dios, al pueblo que Dios libertó de la esclavitud egipcia, al pueblo que Dios tuvo misericordia y no se arrepiente. Qué dureza de corazón, qué insensatos, qué faltos de sabiduría. Amigo que estás aquí visitándonos, ¿cómo está tu relación con Dios en esta mañana? ¿Cuánta misericordia ha tenido Dios contigo? ¿Cuántas oportunidades de salvación te ha dado? Yo te ruego en esta mañana, óyeme bien, yo te ruego que no esperes estar en la fauce del león para arrepentirte. Yo te suplico que no esperes que el león ruja para querer arrepentirte. Porque cuando el león abra la boca, ya no habrá vuelta atrás.
Dios anuncia su juicio. Él ha presentado los cargos contra Israel. Finalmente Dios anuncia su juicio, revelando su mensajero y presentando al juez. Un pecador, cargos. ¿Qué necesita ahora? ¿Qué se necesita? Un fiscal y un juez para un juicio. Están los delincuentes, están los cargos, ellos son los culpables. Lo que se necesita es un juicio. Versículo 7. Veamos el fiscal. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Versículo 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Este es el desenlace. Amós está diciendo: Dios no va a hacer nada sin haberlo revelado a sus siervos los profetas. Él me ha mandado a mí, yo y ustedes somos testigos de que lo que Dios está diciendo es veraz. 7 oráculos, 7 preguntas han sido respondidas con un constante no. Los cargos están ahí. La dureza del pueblo, la indiferencia del pueblo, la apatía del pueblo. Ahora hay un argumento. Amós, ¿y por qué si tú eres parte del pueblo, tú vienes contrario al pueblo? ¿Por qué tú nos estás acusando delante de Dios? Y lo que Amós está diciendo, no. Si Dios habla, ¿quién no va a obedecer? Dios me ha constituido como profeta, ¿quién no va a temer? Si el león ruge, ¿quién no va a tener miedo? Si Él me ha mandado, yo tengo que obedecer. ¿Usted recuerda a Jonás? Jonás, Dios lo manda a Nínive, él va para Tarsis. Y Dios lo llevó donde él quiso que él estuviera. Dios quiso que él fuera en bote, pero Jonás quiso ir en ballena o en pez. Dios lo puso donde él quería. Dios postró a Nabucodonosor en su arrogancia, y del esplendor lo postró y lo puso como un animal, con pezuñas, con uñas bien gruesas y comiendo hierba. Y Nabucodonosor terminó reconociendo: solamente hay un Dios verdadero y no soy yo. Perdón, me equivoqué. Dios ahora viene como un juez. ¿Quién no va a profetizar? Si ese juez ha hablado, si ese juez ha dicho: yo soy el mensajero que traigo el mensaje de juicio. Jeremías habla Dios habla a Jeremías capítulo 12, versículo desde el 1 en adelante. Dice la palabra de Dios que Jeremías no quería obedecer y Dios hizo que él obedeciera. Pero Jeremías dijo: mi cabeza quisiera yo que se hiciera como agua y mis ojos fuente de lágrimas, para que yo llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Jeremías dice: yo no quería, pero Dios me dijo que fuera y tuve que venir. Y Jeremías se quejó hasta con el mismo Dios. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Anheló el juicio de Dios para los perversos. Arrebátalos. Dios, ayúdame, yo no quiero seguir haciendo esto. ¿Y qué le respondió Dios a Jeremías? Jeremías está diciendo: Señor, no me están escuchando. Yo no quisiera seguir hablándole a una pared. Jeremías fue menospreciado, maltratado. ¿Cuál fue la respuesta que Dios le dio a Jeremías, a su mensajero? Versículo 5, Jeremías 12. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo vas a contender con los que vienen a caballo? ¿Qué es lo que Dios le dijo a Jeremías? Jeremías, si yo te mandé a caminar con los que iban a pie y tú te cansaste, que le caiga atrás los que van al paso caminando. Jeremías, ahora viene un grupo que viene montado a caballo y tú le vas a tener que caer atrás. ¿Qué tú vas a hacer? Dios le está diciendo: Jeremías, si yo te hablé, si yo te dije que hable, tú vas a hablar. Jeremías, todavía hay juicio que debe ser proclamado.
Son la palabra del apóstol Pablo a Timoteo, a su hijo en la fe. Esfuérzate en la gracia de Jesús. Timoteo, hay hombres perversos, hay hombres sanguinarios, la maldad arropa toda la ciudad donde tú estás. Falsos maestros fuera, falsos maestros dentro, gente que no te quiere escuchar, gente que no le gusta tu timbre de voz, pero debes hablar, porque lo que está en juego es la eternidad. Amos dice: no estén viéndome a mí, yo simplemente soy un emisario, yo simplemente he venido de parte del juez. Ustedes deben de ver al juez que está detrás de mí. Ustedes tienen que ver sus pecados, sus acusaciones de las cuales no van a salir librados porque saben que son culpables. ¿Qué hemos visto, hermanos? Que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Como creyentes, grandes privilegios conllevan grandes responsabilidades. Pero al mismo tiempo, este pasaje está aquí para mostrarnos que el pecado tiene consecuencias. No fuimos salvos para presumir la Reina Valera 60, para presumir externamente una piedad que quizás en lo privado no llevamos. El juicio de Dios es parte también de su misericordia. Dios nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Es serio estar en las manos de un Dios airado. Por eso la predicación del Evangelio debe ser constante, años proclamando la verdad del Evangelio, el mismo mensaje de la cruz, esperando que los pecadores vengan al arrepentimiento. Este pasaje no vemos de alguna manera directa la misericordia. Aunque Dios les advirtió del pecado, ellos no iban a obedecer. Es una sentencia siendo leída que va más adelante a enumerar los juicios de destrucción. Pero sí, la Biblia nos habla de un profeta contemporáneo a Amós llamado Isaías. En el capítulo 40, versículo 3, Isaías profetiza diciendo: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido sea enderezado, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Es una profecía de 200 de años antes. ¿Y sabes qué? Un día apareció un hombre, 400 años habían pasado sin que Dios hablara. Un hombre trajo esta profecía, aperturando el Nuevo Testamento de nuestras Biblias. ¿Quién es este hombre? Juan el Bautista. Al igual que Amós, él venía desde fuera, desde el desierto, entrando a la ciudad. Al igual que Amós, él viene anunciando el juicio de Dios. El mensaje de Juan, Lucas 3, él dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El rey está aquí y con él su reino, su justicia ha sido inaugurado. Al igual que Amós, él denuncia el pecado. Generación de víboras, le decía: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Aquellos fariseos hipócritas que venían a ver su bautismo. Al igual que Amós, él denunció la inmoralidad que había en aquel momento. Herodes, no es lícito tener de mujer a Herodías, a tu cuñada, motivo por el cual fue encarcelado y eventualmente decapitado. Al igual que Amós anunció la justicia social. Los soldados se acercaron: ¿qué nosotros haremos? Los cobradores de impuestos se acercaron: ¿qué haremos? Y él les dijo: no estafen, no engañen, tengan misericordia del necesitado. Al igual que Amós, él anunció que el león rugiría. Y sabes,
el león rugió. El juicio de Dios cayó. Pero hay algo que no apareció en Amós y que sí apareció en el Nuevo Testamento. Sabes que alguien que aplacó la ira de Dios. ¿Quién fue ese? El Mesías, Jesús. Y Lucas capítulo 3 versículo 16. Hay uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él hará dos cosas. Bautizará con Espíritu Santo a su pueblo. Les dará convencimiento de pecado. Hará lo que Amós no podía hacer: romper la resistencia, romper la incredulidad de los hombres, traer a los hombres en arrepentimiento y fe. Pero Él hará otra cosa: bautizará en fuego a aquellos que no se arrepientan. Y tú y yo sabemos dónde la Biblia habla que hay un lugar, que hay un lago, que hay un pozo para bautizar gente en fuego: el infierno. Espíritu Santo a los que son convictos de pecado, y bautismo en fuego a los incrédulos que, a pesar de toda la historia de la redención, aún siguen en incredulidad. Por eso es importante en esta mañana que recordemos que el Dios Todopoderoso, que sacó a Israel de Egipto, de manera indudable es el mismo Dios que anuncia su juicio por medio de sus profetas, para que nosotros podamos reflexionar y venir en fe y arrepentimiento. No esperemos estar en las fauces del león. No te inscribas en esa lista de los que han de ser bautizados en el infierno. Yo te recomiendo, inscríbete en la lista de los que van a tomar la clase de membresía. Clama a Dios que te dé convencimiento de pecado en esta mañana. Como creyentes, acordémonos que la salvación que Dios nos ha dado no es para presumirla, sino que es para vivir conforme a su gracia. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, cada día. Rompe la resistencia de nuestra incredulidad. Trae convencimiento de pecado, porque te los pedimos por Jesús. Amén.